En el hospital, los médicos recomendaron desconectar los aparatos de la hija del millonario, afirmando que ya no había posibilidades de mejora. Consumido por la desesperación, él cayó de rodillas en el suelo frío y clamó: «Dios, dame una señal para no rendirme con ella». Por unos segundos solo reinó el silencio, pero cuando volvió a la habitación, lo que vio casi lo hizo desmayar, y en ese instante entendió que algo imposible estaba a punto de suceder. La habitación del hospital era un campo de batalla silencioso. El pitido rítmico de las máquinas, el aire pesado del oxígeno y el olor a alcohol quemaban por dentro, recordando a cada segundo que allí no había control alguno, solo supervivencia. En la cama, tan frágil que parecía perderse entre las sábanas, estaba Emilia. El rostro infantil, antes lleno de vida, estaba en coma, pálido e inmóvil, cubierto por la máscara que mantenía la respiración forzada. Gilberto Salazar, su padre y un magnate que se había convertido en leyenda en el mundo de los negocios, estaba parado junto a ella, pero no como el depredador corporativo que todos temían, sino como un padre destrozado. El contraste era brutal. El hombre que ya había comprado ciudades enteras, ahora no podía comprar un solo suspiro natural de su hija. Sostenía la orilla de la cama con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo una intoxicación pudo hacerte esto, hija?, repetía en su mente como una sentencia maldita. 3 meses en coma, 3 meses en que cada latido de su corazón era prestado por las máquinas. Gilberto recordaba las reuniones donde decidía el destino de cientos de personas sin dudar, pero ahora, frente a una niña inmóvil, su propia niña, no había decisión posible. Dios mío, ¿cómo permití que esto pasara? Yo no estaba ahí, nunca estoy ahí. La culpa le mordía el pecho como un animal hambriento. La puerta rechinó y 3 médicos entraron. Las batas blancas traían más que ciencia. Cargaban la sentencia que él temía. Uno de ellos, el más viejo, respiró hondo e hizo un gesto discreto. «Señor Salazar, necesitamos hablar en privado». Gilberto vaciló, miró una vez más a Emilia y salió. El pasillo era frío, iluminado por lámparas que parecían burlarse del dolor ajeno. El médico se detuvo frente a él, con los ojos humedecidos. Su hija ha estado en coma por 3 meses. El cuerpo ya no reacciona. La intoxicación se ha extendido. No hay nada más que los aparatos manteniéndola con vida. Ha llegado el momento de pensar en desconectarlos. Gilberto se quedó sin aire, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Qué? No. Ustedes no saben de lo que hablan. Ella solo necesita tiempo. La voz salió ronca, quebrada. El médico más joven intentó intervenir. «Señor, no es rendirse, es dejarla descansar». «¿Descansar?», el grito retumbó en el pasillo. «Tiene 8 años, es solo una niña». «¿Quieren que yo firme su muerte?». Los ojos rojos, la boca temblorosa, la rabia y el miedo mezclados. En el fondo, él sabía que los médicos no mentían, pero aceptarlo era imposible. Sin esperar más, se alejó, el corazón martillando en el pecho. Los pasos se aceleraron hasta que cedió. Gilberto cayó de rodillas en el suelo helado del pasillo, la corbata desalineada, las manos cubriéndose el rostro. Lloraba como nunca había llorado en su vida. No eran lágrimas discretas, eran sollozos intensos, casi infantiles. «Dios», gritó sin importar quién lo escuchara, «si tú existes, si alguien me oye, dame una señal. No te lleves a mi hija, te lo ruego, no me la quites». La voz que un día intimidó a jueces y presidentes ahora era solo desesperación pura, rota en 1000 pedazos. Esperó. El silencio respondió. Solo el pitido de los monitores en la habitación de al lado. Nada. Ninguna señal, ningún movimiento, ningún milagro. Gilberto golpeó el suelo con la mano, sintiendo el sabor amargo de la impotencia. Nada, ni una respuesta, murmuró, perdido. Con esfuerzo se levantó,
los ojos aún nublados, y caminó de regreso. Cada paso parecía hecho contra un vendaval. Cuando empujó la puerta de la habitación, la sangre se le heló en las venas. Había otra niña allí, una pequeña de trenzas finas, ropa antigua, con el cuerpo levemente translúcido, como si estuviera hecha de luz y sombra al mismo tiempo. Estaba inclinada sobre Emilia, acariciando su cabello y susurrando palabras inaudibles. Gilberto sintió el corazón dispararse y la voz le salió en un rugido cargado de pavor. «¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo con mi hija?» La pequeña levantó lentamente el rostro. Sus ojos, profundos y tristes, atravesaron al hombre como cuchillas silenciosas. No respondió. Solo lo miró con un dolor que parecía no ser de este mundo. Gilberto avanzó un paso, pero en ese mismo instante, el cuerpo de la niña comenzó a desvanecerse, fragmentándose en el aire como humo llevado por el viento. «¡No! ¡No! ¡Espera!», gritó, intentando extender la mano. Pero ya era tarde. La habitación volvió al vacío. Solo Emilia permanecía inmóvil, respirando con ayuda de las máquinas. Gilberto, temblando, se recargó en la pared, el corazón desbocado. «Enloquecí, o realmente vi eso», balbuceó aterrorizado. Por primera vez en su vida, el hombre que nunca dudaba de nada se vio prisionero de una incertidumbre que lo cambiaría todo. La habitación permanecía sumida en un silencio pesado, roto solo por el pitido constante de las máquinas. Gilberto Salazar estaba sentado en el sillón junto a la cama, el cuerpo encorvado, los ojos fijos en su hija inmóvil. El reloj marcaba horas que parecían no tener fin. Aún sentía el eco de la escena que había presenciado, aquella niña de trenzas, con el cuerpo translúcido inclinada sobre Emilia. ¿Acaso enloquecí? ¿O aquello fue real? Pensaba, apretando el puño contra la boca para contener un sollozo. El hombre que siempre dictaba el destino de empresas enteras ahora era solo un padre desesperado, implorando por un milagro que nunca llegaba. De pronto, algo interrumpió aquel tormento silencioso. Primero fue sutil. Los números en los monitores comenzaron a moverse de forma diferente. La frecuencia cardíaca de Emilia subía, la respiración forzada por el aparato parecía ganar más ritmo, e incluso el color de su piel cambiaba. Gilberto abrió los ojos de par en par, se levantó de un salto y gritó con voz temblorosa: «¡Enfermera! ¡Vengan aquí, ahora!». En segundos un equipo entró, y la enfermera apenas pudo contener el asombro. Esto no es posible. Las señales están reaccionando». Los médicos llegaron enseguida, examinándola con la intensidad de quien presencia algo que la ciencia no logra explicar. Uno de ellos murmuró, casi incrédulo: «Nunca vi un cuadro como este revertirse después de tanto tiempo». Gilberto caminaba de un lado a otro, con las manos en el cabello, el corazón desbocado. ¿Acaso fue ella, la niña de trenzas? No puede ser, pensaba intentando apartar ese recuerdo, pero la imagen de aquella criatura etérea seguía latiendo en su mente como una marca imposible de borrar. Entonces, en medio de la confusión de batas blancas y voces nerviosas, algo ocurrió. La mano de Emilia se movió. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Gilberto fue como un terremoto. Corrió hasta ella, tomó los frágiles deditos de su hija entre los suyos y se inclinó sobre ella. «Emilia, hija, ¿me escuchas?», susurró con la voz quebrada por el llanto. Por un instante pensó que lo había imaginado, pero entonces los párpados de la niña se agitaron y lentamente se abrieron. Los ojos de Emilia se revelaron serenos, como si no hubiera pasado meses en coma. Gilberto lloró abiertamente, besando su mano, su frente, repitiendo su nombre como si el simple acto de pronunciarlo pudiera mantenerla allí para siempre. «Gracias a Dios, volviste. Gracias a Dios». La emoción lo desbordaba, pero Emilia no parecía asustada. Lo miraba con una calma desarmante,
casi sobrenatural. Entonces abrió la boca y habló, con una voz suave pero firme. «Papá, la niña de trenzas dijo que tú eras bueno». El mundo pareció detenerse. Gilberto se congeló sintiendo que todo su cuerpo se estremecía. «¿Qué?» Su voz falló. «¿Qué niña, hija? ¿De qué hablas?» Emilia parpadeó despacio, como si recordara un sueño nítido. «La niña de trenzas estuvo aquí. Ella me cuidó. Dijo que no tenías por qué tener miedo, que en el fondo tú eras bueno». Las palabras cayeron sobre Gilberto como martillazos, arrancándole el aire, las certezas y la máscara de hombre inquebrantable que había llevado toda su vida. «No, no, hija, no entiendes». Intentaba disimular la angustia, pero el temblor en su voz lo traicionaba. «Yo también la vi. Yo vi a esa niña». Emilia solo sonrió levemente, frágil, como si estuviera en paz. El contraste entre la serenidad de ella y la desesperación de él era devastador. Los médicos intercambiaban miradas desconcertadas, incapaces de explicar la súbita recuperación. Algunos balbuceaban sobre un milagro clínico, pero Gilberto apenas los escuchaba. Su corazón estaba dividido entre la gratitud y el miedo. Se inclinó de nuevo, acariciando el cabello de su hija, el pecho aún agitado. Aquello no podía ser solo coincidencia. La niña de trenzas que había visto, y que ahora Emilia confirmaba, no era producto de su imaginación, era real, y el mensaje que había traído, directo por la boca de su propia hija, cargaba un peso que Gilberto todavía no estaba listo para soportar. La madrugada estaba pesada, y el reloj en la pared del cuarto marcaba cada minuto como si fuera una eternidad. Emilia dormía profundamente, serena, la respiración acompasada por el susurro de las máquinas, mientras Gilberto permanecía despierto, sentado en el sillón duro e incómodo junto a la cama. No lograba descansar. El cuerpo pedía sueño, pero la mente ardía en conflicto. La frase que su hija había murmurado horas antes, «La niña de trenzas dijo que tú eras bueno», aún resonaba en su pecho como un tambor que no cesaba. Repetía esas palabras mentalmente, tratando de encontrar lógica, pero lo único que hallaba era una angustia que no lo dejaba respirar en paz. Sus ojos recorrían cada detalle de Emilia, el cabello esparcido en la almohada, el rostro todavía pálido, pero tranquilo, los pequeños dedos descansando al lado del cuerpo. Su mejoría era innegable, casi milagrosa, y aún así, en vez de traer alivio, traía preguntas. Gilberto, que había pasado la vida acostumbrado a respuestas rápidas y soluciones prácticas, ahora se encontraba en un laberinto sin salida. Si ella realmente vio a la niña, y yo también la vi, entonces nada de esto fue producto de mi imaginación, pensaba, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La luz fría del hospital le daba al cuarto un aspecto casi irreal. El silencio era tan absoluto que hasta los pasos de una enfermera lejana sonaban como truenos. Gilberto se pasó las manos por el rostro, respiró hondo, y fue en ese momento que algo cambió. El aire pareció volverse más denso, como si la atmósfera hubiera cambiado de color. Levantó los ojos y ahí estaba de nuevo. La niña de trenzas. Su cuerpo translúcido irradiaba un brillo suave, una presencia que parecía desfasada del tiempo y del espacio. Se levantó de un salto, el corazón desbocado. «No puede ser», murmuró, los labios secos, la voz fallando. «¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí?» La niña no respondió de inmediato. Solo lo miró con unos ojos tan profundos que parecían atravesar su alma. Emilia, a su lado, seguía dormida, tranquila, ajena a todo, como si estuviera protegida por una burbuja invisible. Entonces, la niña dio un paso hacia adelante, y la atmósfera del cuarto pareció encogerse, obligando a Gilberto a sentir que ya no había dónde esconderse. Fue entonces cuando habló. La voz era suave, infantil,
pero cargada de un peso que hería más que cualquier acusación. Me llamo Celeste. Gilberto tragó en seco, el cuerpo entero temblando. Celeste continuó. Tú no me recuerdas, pero yo sí me acuerdo de ti. Él sacudió la cabeza, confundido. ¿Yo? Estás equivocada, yo no. Pero ella no lo dejó terminar. Hace años desviaste el dinero que debía haber salvado un orfanato. Ese lugar estaba en ruinas, pero era el único refugio que teníamos. Tú lo cerraste con tu pluma, sin mirar atrás. Sus palabras fueron como golpes de martillo. Gilberto retrocedió un paso, intentando respirar. Imágenes comenzaron a invadir su mente. Reuniones apresuradas, contratos firmados sin leer a fondo, valores que sabía que no eran justos, pero que le garantizaban ventajas rápidas. Recordaba, vagamente, una pequeña fundación en quiebra que decidió extinguir en una operación para redirigir recursos. En ese entonces no fue más que un número en una tabla. Pero ahora, frente a esa niña, ese número tenía rostro, voz e historia de dolor. Celeste se acercó más. Con cada palabra, su voz parecía cargar no solo su propio dolor, sino el de decenas de niños olvidados. Cuando ese orfanato cerró, fuimos lanzados a las calles. Algunos intentaron sobrevivir como pudieron. Yo terminé en un refugio improvisado, sin comida, sin calor, sin nadie que me cuidara. Y ahí, sola, morí. Gilberto sintió que las piernas cedían y cayó de rodillas en el suelo frío. El golpe contra el piso no dolió tanto, como la culpa que ahora lo devoraba por dentro. Las lágrimas corrían sin control. Levantó el rostro hacia ella, desesperado. Dios mío, lo que hice. Celeste, perdóname. Te lo ruego, perdóname. Yo no sabía, no pensé. Solo quería ganar. Su voz salió entrecortada, la respiración fallida, como un hombre a punto de ahogarse. Pero Celeste no retrocedió. No había odio en sus ojos, pero tampoco piedad. Solo una verdad innegociable. Tu remordimiento no cambia lo que me pasó. Esas palabras fueron como cuchillas atravesando su pecho. Gilberto se inclinó más, sollozando, agarrando el piso con las manos como si quisiera enterrarse allí mismo. Movía la cabeza, repitiendo no, 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 como un hombre que intenta negar lo inevitable. Pero Celeste no permitió que se hundiera solo en el dolor. Dio el último paso, quedando a pocos metros de él, y dijo, con una firmeza que parecía imposible en una voz tan pequeña, pero tus decisiones de ahora pueden cambiar lo que suceda con otros niños. El silencio que siguió fue sofocante. Gilberto levantó lentamente el rostro, los ojos rojos, la respiración agitada. Quiso responder, pero no encontró palabras. Cuando parpadeó, Celeste ya no estaba allí. El cuarto había vuelto al vacío, quedando solo Emilia durmiendo en paz, el rostro sereno como si nada hubiera pasado. Gilberto, sin embargo, se sentía destrozado. El pasado, que él creía enterrado bajo pilas de contratos y victorias empresariales, había regresado para cobrar su deuda, y ahora sabía que ya no podía huir más. Las noches siguientes fueron de vigilia constante para Gilberto. Rara vez dormía. Permanecía sentado junto a la cama de Emilia, como si temiera que al cerrar los ojos pudiera perderla de nuevo. La imagen de Celeste, la niña de trenzas, ardía en su mente. No sabía si llamarla fantasma, visión o recuerdo materializado, pero una cosa era cierta, era demasiado real para ser ignorada. Aún así, Gilberto guardaba silencio sobre lo que había vivido. ¿Cómo contarle a alguien que había sido confrontado por una niña muerta, fruto de sus propias decisiones? Emilia, por su parte, parecía haber despertado con una serenidad extraña. Ya no lloraba, ya no temía a los tubos ni a las cicatrices que la hospitalización había dejado. Dormía profundamente todas las noches y al despertar siempre traía consigo nuevas historias, narradas en voz baja, como quien guarda un secreto. Soñé de nuevo, papá, decía, mientras sus ojos brillaban.
distintos a la fragilidad de antes. Gilberto se inclinaba, siempre temeroso, esperando las palabras que saldrían de la boca de su hija. Y con cada nueva descripción, su corazón se apretaba más. Cierta mañana, mientras la luz del sol atravesaba la ventana de la habitación y teñía de dorado las sábanas blancas, Emilia lo llamó con un susurro. «Papá, soñé con ella otra vez». Gilberto tragó saliva, los músculos del rostro tensos. «¿Con quién, mi amor?», preguntó, intentando mantener firme la voz. Pero la respuesta de su hija fue como un golpe. «Con Celeste». Gilberto abrió los ojos de par en par, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había revelado ese nombre a nadie. El simple hecho de que Emilia lo pronunciara confirmaba que aquello no era imaginación. Ella realmente estaba soñando con la misma niña. «¿Celeste?», repitió casi sin voz. «¿Eso fue lo que te dijo?». Emilia asintió, sonriendo suavemente. «Ella camina conmigo en lugares hermosos, llenos de juguetes y risas. Hay libros, música y muchos niños corriendo felices. Me dijo que todo lugar para niños necesita juguetes, porque ella nunca tuvo ninguno». Gilberto sintió que el pecho se le apretaba, como si una mano invisible le estrujara el corazón. Cada detalle, cada palabra de su hija parecía cargada de una verdad que ya no podía evitar. La niña continuaba, inocente, como si no notara el peso de sus revelaciones. «Celeste me dijo que, cuando salga de aquí, tienes que construir una casa para niños. No como un hospital, sino una casa de verdad, con colores, con juguetes, con risas, porque los niños no pueden crecer sin tener dónde jugar». Gilberto se cubrió el rostro con las manos, luchando por contener las lágrimas. Reconocía, detrás de la voz suave de su hija, el eco de las palabras de Celeste, repetidas ahora como una orden venida del más allá. No respondió de inmediato. Se limitó a abrazar a Emilia contra su pecho, sintiendo la respiración de ella rozar su piel. Las palabras de la niña eran como llaves que abrían lentamente las puertas que él había cerrado dentro de sí. El pasado, antes enterrado bajo contratos y frialdad, ahora surgía como un espectro inescapable. Y cada sueño contado por su hija se transformaba en un faro, una dirección que no se atrevía a ignorar. «Ella me está mostrando el camino, a través de Emilia», pensó, con los ojos humedecidos. Esa noche, cuando Emilia volvió a dormirse, Gilberto permaneció en silencio durante horas mirando el techo. Ya no había dudas. Esos sueños no eran simples creaciones de la mente de una niña. Eran mensajes. Cada detalle revelado era una exigencia, un llamado, un recordatorio de que su deuda no estaba solo en el pasado, sino también en el futuro que podía construir. Y por primera vez, se permitió aceptar. Si quería cambiar, si quería rescatarse a sí mismo y darle algún sentido a esa segunda oportunidad, tendría que seguir los pasos que Celeste dejaba en los sueños de su hija. Gilberto salió del hospital esa mañana con una sensación que no conocía. El sol parecía distinto, más fuerte, como si iluminara no solo la ciudad, sino también sus propias culpas. Las palabras de Emilia aún resonaban en sus oídos. «Celeste dijo que necesitas construir una casa para niños». Repetía eso como un mantra, y cada vez que el recuerdo volvía, una mezcla de miedo y determinación le llenaba el pecho. Por primera vez en años, tal vez décadas, no era el dinero lo que guiaba sus decisiones. Era una voz, o mejor dicho, dos voces, la de su hija y la de la niña de trenzas, señalándole un camino que jamás había imaginado recorrer. Al inicio, fue difícil dar el primer paso. Gilberto, acostumbrado a dominar juntas directivas, salas de reunión y contratos fríos, ahora se encontraba frente a ruinas. Buscó discretamente los registros del orfanato que había cerrado en el pasado. Encontró reportes, noticias antiguas, fotografías que lo castigaban con cada mirada. Niños con miradas vacías, paredes descascaradas,
juguetes rotos olvidados en rincones oscuros. Fue hasta el terreno donde se levantaba el albergue, y lo que vio le arrancó el aire. Solo quedaban restos de paredes caídas, ladrillos cubiertos de musgo y un portón oxidado que parecía sostener en silencio toda la tragedia olvidada. Gilberto caminó entre los escombros, tocando las paredes quebradas como si fueran heridas abiertas. A cada paso, recordaba el rostro de Celeste y su acusación silenciosa. «Yo destruí esto», murmuraba, la voz quebrada, hablándose a sí mismo. «Y ahora debo reconstruirlo». El peso de la culpa era insoportable, pero también había ahí una chispa de algo nuevo. Por primera vez, sentía que no era demasiado tarde para elegir diferente. La transformación no ocurrió de un día para otro. Gilberto tuvo que enfrentar sus propios reflejos. Rechazó contratos millonarios que antes habría firmado con un simple movimiento de pluma. «Ya no quiero más dinero sucio», respondió a un socio incrédulo que casi se cayó de la silla al escucharlo rechazar una propuesta. El implacable magnate estaba cambiando, y ese cambio sorprendía a todos a su alrededor. Algunos lo llamaban loco, otros visionario, pero a él ya no le importaba. No eran los periódicos ni los accionistas lo que contaba. Era la promesa silenciosa que le había hecho a su hija y la memoria de aquella niña de trenzas. Dentro del hospital, mientras Emilia se recuperaba, Gilberto empezó a redescubrirse como padre. Se sentaba junto a ella con libros de cuentos infantiles, tropezando con las palabras porque nunca había tenido el hábito de leer en voz alta. Emilia reía de sus errores, y él reía con ella, sintiendo una ligereza inédita. Descubrió la alegría en cosas pequeñas, escuchar la risa de su hija, aprender a trenzar su cabello, simplemente estar presente. Eran detalles simples, pero para él, que siempre había estado ausente, se convirtieron en milagros diarios. Hubo también gestos discretos que nadie esperaba de un hombre como él. Una empleada del hospital, que apenas podía pagar el tratamiento de su hijo, recibió de él el costo total de la cirugía, entregado de manera anónima, aunque con el corazón palpitando de emoción. Gilberto observó de lejos el llanto de gratitud de la mujer y comprendió que ese era el tipo de contrato que valía la pena firmar. Esto es lo que Celeste quiso decir. Cambiar las decisiones, pensó, con los ojos humedecidos. Cada paso que daba parecía romper una cadena invisible. El peso que lo había aplastado por tantos años empezaba a soltarse, pedazo a pedazo. Aún cargaba la culpa, pero ahora venía acompañada de propósito. No se trataba solo de pedir perdón, sino de construir algo que hiciera la diferencia. Y cada noche, cuando Emilia volvía a soñar y le traía nuevas imágenes de Celeste rodeada de niños felices, Gilberto entendía: los sueños de su hija eran la brújula que guiaba su redención. Y ya no tenía miedo de seguirla. Habían pasado meses desde la primera vez que Emilia susurró el nombre de Celeste en la habitación del hospital. En ese tiempo, Gilberto ya no era el mismo hombre. Con cada decisión, con cada negocio que rechazaba y que antes habría firmado sin dudar, sentía que algo dentro de él se reconstruía. El peso del pasado seguía allí, pero ahora no lo aplastaba. Era como una sombra que lo acompañaba, recordándole que debía seguir avanzando. Fue en ese periodo cuando la idea tomó forma definitiva. No sería solo una reparación simbólica, sino una construcción concreta, viva, donde los niños encontraran lo que Celeste nunca tuvo. Y así nació el proyecto del Instituto Celeste. La primera vez que Gilberto presentó los planos a los arquitectos, su voz casi se quebró. El papel frente a él mostraba garabatos de colores, dibujos de parques, salas de lectura, espacios de música, ambientes para deportes y arte. No eran gráficas de ganancias ni proyecciones financieras. Eran sueños traducidos en líneas y tintas. «Quiero que cada cuarto tenga color. Quiero que cada pared hable de esperanza», dijo con firmeza señalando los dibujos.
Nada de pasillos fríos, nada de muros sin vida. Quiero que este lugar sea la casa de esos niños. Quiero que se sientan seguros, acogidos, pero también que aprendan a vivir, a alimentarse bien, a practicar deportes, a descubrir el valor del estudio y a crecer como personas. Los arquitectos se miraron sorprendidos por la pasión de aquel hombre antes conocido por su frialdad. La obra comenzó, y Gilberto se aseguraba de estar presente en cada etapa. Visitaba el terreno con casco en la cabeza, caminando entre máquinas y albañiles, observando cómo las paredes se levantaban como si cada ladrillo fuera una parte de sí mismo, siendo reconstruida. Muchas veces llevaba a Emilia de la mano. Ella sonreía al ver cómo las salas tomaban forma y señalaba con entusiasmo: «Papá, allí tienen que haber libros, y en esa otra, juguetes, muchos juguetes». Y Gilberto anotaba cada palabra como si fueran órdenes divinas. Lo sabía. Eran los mensajes de Celeste, transmitidos por boca de su hija, guiando cada detalle. Con el tiempo, los espacios comenzaron a llenarse de vida. Los cuartos, pintados en tonos alegres, recibían muebles sencillos pero acogedores. El patio se llenó de columpios, resbaladillas y una casita de madera pintada de azul, donde Emilia insistió en que siempre hubiera flores. También había una sala de música, repleta de instrumentos, y otra de artes con pinceles y lienzos. Gilberto no escatimó esfuerzos ni recursos, pero lo que más impresionaba era la entrega con la que lo hacía. Ya no veía cifras, veía rostros de niños sonriendo en los espacios aún vacíos. El día de la inauguración, el lugar parecía latir. Había globos de colores en la entrada, cintas extendidas y una energía vibrante que contagiaba a todos los presentes. Empleados, voluntarios, médicos, familias e incluso antiguos detractores de Gilberto estaban allí, curiosos por entender qué había llevado al implacable magnate a levantar algo tan humano. Pero nada llamaba más la atención que la presencia de Emilia. Vestida con un sencillo vestido amarillo, sostenía las tijeras para cortar la cinta y sonreía a su padre orgullosa. «Vamos, papá, es hora». Gilberto se acercó, la garganta apretada. Al mirar la placa en la entrada, donde se leía Instituto Celeste, sintió que las piernas le flaqueaban. Sostuvo la mano de su hija y juntos cortaron la cinta. La multitud aplaudió, pero para él el sonido parecía distante. Lo que realmente llenaba sus oídos era la risa de los primeros niños que entraron corriendo, explorando los pasillos, tocando los juguetes, sintiendo que allí podían ser simplemente lo que eran, niños. Y en ese instante, Gilberto comprendió que no estaba solo inaugurando un espacio físico, sino devolviendo al mundo lo que había arrebatado años atrás. Cuando Emilia corrió hacia la sala repleta de juguetes y juegos, los ojos brillando ante los colores y las novedades, Gilberto la observó en silencio. Su corazón se apretaba al recordar lo que Celeste había dicho a través de los sueños. Una casa para niños necesita juguetes, porque ella nunca tuvo ninguno. Ahora cada objeto en ese espacio era una respuesta tardía pero sincera al ruego de aquella niña de trenzas. Y ver a su hija sonriendo entre esos colores era como un sello de confirmación de que iba por el camino correcto. Ese día, al cerrar la ceremonia, Gilberto respiró hondo y contempló el instituto lleno de vida. Por primera vez en muchos años, no se sentía solo un hombre rico, sino alguien que finalmente encontraba un propósito. Y mientras los niños jugaban, estudiaban y corrían libres, sentía dentro de sí que Celeste también estaba allí, en cada rincón, en cada sonrisa, en cada detalle de ese hogar renacido. El patio del Instituto Celeste estaba lleno de vida. Los niños corrían en todas direcciones, probando los nuevos juegos, pateando balones en el campo recién inaugurado, riendo fuerte como si descubrieran por primera vez lo que era la libertad. Gilberto observaba todo en silencio, conmovido. Se sentía extraño en ese escenario.
no como el empresario acostumbrado a inauguraciones lujosas, sino como un hombre que al fin respiraba alivio. Emilia, con su vestido amarillo, saltaba entre los pequeños, orgullosa, como si fuera dueña de ese nuevo mundo. Fue en ese momento cuando un toque suave en su ropa lo hizo girar. Frente a él estaba una niña pequeña, de cabello suelto y mirada tímida, pero firme. Apretaba contra el pecho un cuaderno gastado y con voz delicada dijo: «Me llamo Celeste». El tiempo pareció detenerse. Gilberto sintió que el corazón se le congelaba por un instante. Ese nombre, el nombre que cargaba tanta pena y misterio, salía ahora de la boca de una niña viva, sonriente, con ojos que brillaban de esperanza. La pequeña continuó, respirando hondo, como si hubiera ensayado esas palabras. «Supe que este lugar lleva el nombre de una Celeste que salvó a alguien. Yo no soy esa Celeste, pero hoy ella me salvó a mí». Gilberto llevó la mano a la boca, intentando contener la emoción. Las lágrimas brotaron sin que pudiera evitarlo. Emilia se dio cuenta y se acercó, apretando la mano de su padre como si dijera: «Todo estará bien». Con esfuerzo, Gilberto se inclinó hasta quedar a la altura de la niña. Sus ojos humedecidos reflejaban no solo la emoción del presente, sino también el peso de todo el pasado que lo perseguía. La voz salió entrecortada pero clara. La Celeste que inspiró este lugar fue una niña muy grande, más grande de lo que yo fui alguna vez. Ella me enseñó que cada niño lleva dentro de sí una fuerza capaz de cambiar el mundo. La pequeña lo miró en silencio, absorbiendo cada palabra. Sonrió, todavía con lágrimas corriéndole por el rostro, y añadió: «Y espero que este instituto te ayude a ser tan grande como ella fue. Porque ahora, este lugar también es tuyo». Hubo un instante de silencio, y entonces la niña sonrió, tímida pero radiante, como si recibiera ahí una promesa. Emilia, a su lado, suspiró bajito, y ese sonido pareció aliviar la tensión que flotaba en el aire. Los fotógrafos e invitados presentes registraron el momento, pero nadie más que Gilberto y su hija comprendía la profundidad de esa escena. Para los demás, era solo una niña emocionada y un hombre llorando frente a ella. Para él, era la confirmación de que Celeste estaba viva de alguna manera en cada sonrisa que floreciera en ese lugar. Mientras la pequeña corría a jugar con los demás, Gilberto permaneció arrodillado unos segundos más, intentando recuperar el aliento. Sabía en el fondo que aún había más por vivir. La presencia de Celeste no se había agotado, y esa noche, como una promesa velada, sentía que ella regresaría una última vez. La noche cayó sobre el Instituto Celeste, y el silencio sustituyó la algarabía que había llenado cada rincón durante el día de la inauguración. Los pasillos, que horas antes estaban repletos de risas, ahora guardaban solo el eco distante de la nueva vida que comenzaba a nacer allí. Gilberto caminaba lentamente por el edificio, solo, como quien recorre una memoria. Tocaba las paredes recién pintadas con la punta de los dedos, sintiendo el olor aún fresco de la pintura, y cada detalle parecía llevar un pedazo de su alma. Emilia ya dormía, exhausta por la emoción del día, y él, incapaz de descansar, subió hasta el último piso, donde la biblioteca aún no estaba terminada. El espacio era amplio, pero vacío, solo paredes desnudas, cajas apiladas y estantes todavía desmontados. La ventana dejaba entrar la luz de la luna, que iluminaba el suelo con un brillo plateado, creando una atmósfera casi sagrada. Gilberto respiró hondo, como si absorbiera ese momento en su esencia. Sentía que necesitaba estar allí, aunque no entendiera por qué. El corazón latía con la misma ansiedad que había sentido meses atrás en el hospital, como si esperara algo que no lograba nombrar. Y entonces sucedió. Una presencia suave llenó el ambiente, y él lo supo antes incluso de levantar la vista. Ahí estaba ella, Celeste, la niña de trenzas con un vestido sencillo,
el cuerpo iluminado por una claridad que no venía de la luna, sino que parecía nacer de ella misma. Había paz en su expresión, pero también firmeza, como si estuviera cumpliendo una última misión. Gilberto tragó saliva, las lágrimas humedeciendo sus ojos, antes incluso de pronunciar palabra alguna. Dio un paso al frente, la voz quebrada, casi un susurro. «¿Volviste?» Celeste sonrió levemente, como quien confirma sin necesidad de responder. Se acercó a él y extendió la mano, posándola sobre la suya con delicadeza. El toque era ligero, pero lo suficientemente real para que Gilberto sintiera el calor atravesando su piel. «Yo no necesitaba ser recordada», dijo ella con una serenidad que sonaba como un cántico. «Yo necesitaba que alguien aprendiera. Y tú aprendiste». Gilberto cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Yo no merecía esta oportunidad. Hice tanto mal, Celeste». La voz que un día comandó multitudes temblaba como la de un niño perdido. Ella negó con la cabeza, mirándolo con firmeza. «Salvaste más que una vida. Salvaste tu futuro y el de muchos otros niños». Las palabras entraron en él como una absolución y al mismo tiempo como un compromiso eterno. No era solo un perdón, era un llamado a jamás retroceder. El hombre, arrodillado en medio del espacio vacío, levantó los ojos humedecidos y encontró de nuevo la mirada de la niña. «Gracias», murmuró con la voz cargada de emoción. «Gracias por no abandonarme, incluso cuando yo te abandoné». Celeste sonrió una vez más, una sonrisa serena, casi maternal, y entonces su cuerpo comenzó a brillar intensamente, como si se disolviera en pura luz. Gilberto extendió la mano, desesperado por no perderla otra vez, pero sabía en el fondo que era hora de la despedida. Por un instante, todo el salón pareció iluminarse con aquella claridad, y cuando desapareció, solo quedó el vacío. Pero no era un vacío de ausencia, era el espacio dejado por algo que había cumplido su propósito. Gilberto permaneció arrodillado, sintiendo el corazón más ligero que en toda su vida. El silencio ya no era pesado, era sagrado. Sabía que había recibido la última señal, y que a partir de ahí, lo demás dependía solo de él. A la mañana siguiente, el instituto aún estaba en silencio. El viento soplaba suavemente por el jardín recién plantado, moviendo las flores que Emilia había elegido días atrás. Gilberto caminaba con pasos firmes, sosteniendo una pequeña placa de bronce en sus manos. No había guardias, fotógrafos ni voluntarios allí, solo él y su hija. Llegaron hasta la entrada de la futura biblioteca, aún en construcción, donde el olor a madera nueva se mezclaba con el polvo de las paredes. Emilia miró a su padre, curiosa, mientras él se arrodillaba frente a la puerta y comenzaba a fijar la placa con sus propios dedos temblorosos. El sonido metálico de los tornillos resonó en el espacio vacío, cargado de simbolismo. Cuando terminó, Gilberto limpió el sudor de su frente y dio un paso atrás. La placa brillaba bajo la luz de la mañana, simple pero poderosa. «Para Celeste, no fuiste olvidada, y nunca más ningún niño lo será». La leyó en silencio, las palabras pesando en su corazón como una promesa grabada no solo en el metal, sino también en su propia alma. Emilia se acercó y rozó con sus pequeños dedos las letras, sonriendo. «Papá, a ella le va a gustar». Gilberto la miró, con los ojos humedecidos, y asintió. «Sí, mi amor, le va a gustar». Se arrodilló frente a su hija y tomó sus manos. «¿Sabes? Todo esto existe porque tú creíste, porque escuchaste a Celeste cuando yo no podía». Emilia sonrió, inocente, y respondió: «Yo solo repetí lo que ella me mostró, papá. El que creyó fuiste tú». Aquellas palabras tan sencillas atravesaron a Gilberto como un rayo de ternura. Por primera vez sintió que estaba verdaderamente en paz. Padre e hija permanecieron juntos frente a la placa, como guardianes de ese nuevo futuro.
Y mientras el sol iluminaba el rostro de Emilia, Gilberto sonrió por primera vez sin culpa, sin miedo, solo con gratitud. Un futuro brillante se levantaba frente a ellos, y, con él, la certeza de que el nombre de Celeste viviría para siempre en los corazones de todos los niños que encontrarían en ese lugar un hogar, un refugio y una nueva oportunidad para soñar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.